Jacobo Greenberg, científico mexicano que desapareció de forma extraña en el año 1994, dejando muchas preguntas y tan pocas respuestas, ya que su extraña desaparición fue justo un mes antes de un experimento revolucionario en el cual él afirmaba de que todas las mentes tienen conexión, sin importar un nivel de consanguinidad. Él decía de que todas las mentes pertenecemos en sí a una misma conciencia. ¿Será que Jacobo trascendió a otra dimensión, a otro plano de la realidad? ¿O será que ya está muerto? ¿O le damos validez a esa teoría de que aún sigue vivo, pero está trabajando en silencio? Por eso que hoy vamos a reaccionar a la película El secreto de Jacobo Greenberg. Por ejemplo, ¿quién era Jacobo Greenberg? Psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. 36 libros. Neurofisiólogo de la Universidad de México, Jacobo Greenberg se ha especializado en el estudio de la relación entre mente y materia, el laboratorio de las capacidades paranormales de yogis y chamanes, la comunicación telepática entre distintos cerebros, la visión extraocular infantil. Visión extraocular infantil se basa porque los niños aún tienen los canales abiertos, entonces por eso él inició ese experimento con niños solamente, que son capaces de poder leer con los ojos vendados o también distinguir los colores. Jacobo Greenberg vivió intensamente la investigación, un apasionado, ¿no?, de su construcción teórica, pero también de sus experimentos, ¿no?, sobre fisiología psíquica, física cuántica. Ahora, recuerden que solamente se les puede mostrar el audio, ya que es un contenido con imágenes inéditas y está totalmente protegido. Tú cuando ves una luz realmente detrás, ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico, como tal, como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas. Todo es conciencia. Es como la conexión que existe entre los animales y las plantas. Se dice de que también el ser humano tiene ese tipo de conexión, de que haya algo como tal que nos une a todos los seres vivos en este plano. Entonces él desde los años 80 ya estaba profundizando en este tipo de experimentos. Y cuando iba a hacer ese experimento tan grande, tan revolucionario en el año 1994, específicamente fue en noviembre, diciembre, desaparece. ¿Quién fue la última persona que logró conversar con Jacobo? A continuación, el testimonio de esa persona. Su nombre, Tony Caran. Creo que yo fui, de hecho, la última persona que le vio con vida. Me había pedido, cerca ya del fin de año, que arreglase para él la posibilidad de participar en un retiro de meditación de uno de mis maestros, Tsoknyi Rinpoche, que residía en el Valle del Katmandú, allá en Nepal. Exacto, se iba a la India. De hecho, a mí me dijo, me voy a la India, no sé qué, a Nepal. Dato curioso de que todas las personas que tienen ese caso, digámosles don o no sé, llegan a ese nivel de conciencia de convertirse en personas iluminadas, de tener una iluminación, todos recurren siempre a un viaje a Nepal, a la India. ¿Por qué? Sería bueno descubrirlo y profundizarlo. La mujer, le dije, oye, pues le hablo a decir adiós y le hablo a felicitar y no sé qué. Sí, es que tú... Este es el testimonio de Stucha, hija de Jacobo. Entonces ya no pude hablar con él. El 12 de diciembre era su cumpleaños, le hicimos una... Jerry Greenberg, hermano de Jacobo. ¿Quieres ir a Jacobo? El lunes no se presenta, martes, miércoles, pues el jueves llega. O sea, el jueves es el primer seminario, nunca ha faltado ninguno, nada.
Entonces, pues, se nos hizo extraño, pero estamos hablando de Rook Cerezo, que era el ayudante de Greenberg. Él planifica un viaje hacia la India, en el cual también iba a ir con la hija, pero también de forma extraña decide hacer ese viaje solo. Se adelantó, la dejó. ¿Será que Greenberg ya sabía algo? ya no había ninguna comunicación con ninguno de nosotros, no llamó al laboratorio, nada. Y empezó a pasar el tiempo. Prácticamente Jacobo no daba señales de vida, entonces a los 3 meses de que no había respuesta yo hablé con los cerdos. Lisette, ex mujer de Jacobo. Un caso o un dato, creo que es la palabra indicada, de que a pesar de que Jacobo era súper inteligente, un genio, por decirlo así, porque le decían el Einstein de la conciencia, no tenía inteligencia sentimental, lo cual lo llevaron a fracasar múltiples veces con sus relaciones amorosas. Y es algo como interesante, ya que a pesar de ser un genio, la inteligencia sentimental es otra cosa. Testimonios de Lisette, ex mujer de Jacobo. Manos, ¿no? Y les dije, ¿qué pasa con Jacobo? Esto no es normal, algo pasa. Porque es la primera vez en sus ausencias que no hay movimientos en sus tarjetas de crédito y que Stusha no sabe dónde está. Esto sí me alarmó mucho. Y entonces fue donde se nos pararon las antenas. Fuimos con ciertas gentes del gobierno, nos pusieron al procurador de justicia de la nación. Empieza lo que es la búsqueda. Pero a todo esto han pasado meses. Ya han pasado meses desde la desaparición. Pues ya entramos en mayo de 1995. Ok, ahora esto se comienza a poner más bueno, porque un periodista decide hacerle una entrevista al coronel Clemente Padilla, el cual era el encargado de el caso de Jacobo. Escuchemos. Comandante, estoy haciendo un trabajo sobre Jacobo. Me interesa mucho conocer su opinión, conocer su punto de vista, ¿no?, en esta historia. Las condiciones en las que se dio nuestro encuentro no fueron como muy abiertas, ¿no? O sea, él siempre mantuvo ciertos cuidados, no sé por qué. No. ¿Será de que algún mandato de una jerarquía más allá ya le habrá advertido al comandante y le haya comunicado de que, hey, cuidado con lo que digas? ¿Por qué? O algo, él debió haber estado acostumbrado a tener esas precauciones. Ahorita lo que se están viendo son imágenes inéditas de lo que era el periodista haciéndole la entrevista al comandante Clemente Padilla. Que me iba a dar un caso muy especial que había que investigar a fondo, si había muertos, si había homicidio, si había secuestro, que por favor le pusiera mucha atención. No hay hasta el sol de hoy ni un solo rastro ni señales del señor Jacobo. Esto en el año 2003 pasó la entrevista. Las pesquisas, te digo, en las casas, nos autorizan la entrada, nos autoriza el rompimiento de cerraduras, encontramos sus cosas normalmente guardadas, como si no hubiera salido de viaje o como si el doctor no pensara ausentarse. ¿Qué usted opina? Todas las cosas del doctor se encontraban, todas, inclusive hasta su pasaporte, ni para decir de que se fue. Y recuerden de que se había dicho de que él había efectuado un viaje a la India. Entonces, desde mayo del 95, que tomamos el caso,
y lo empezamos a investigar exhaustivamente, porque se presumía de que era un homicidio por parte de su señora. Se pone la cosa buena. Entra ese personaje, el cual tiene tantas enigmas. La que era la pareja actual de Jacobo, la famosa Teresa. Teresa, y que andaba a la fuga. Teresa también estaba a la fuga. Jacobo desaparece y su expareja desaparece también. Pero, ¿por qué se relaciona? Ya que era uno la pareja, no se sabe nada de Jacobo, pero de Teresa sí se sabe ciertas cositas, llamadas de teléfono, entre otras formas de ella comunicarse con sus allegados. Entonces, Teresa no estaba desaparecida, estaba en fuga. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? Ok, profundicemos un poquito más en el personaje de Teresa. Aquí el testimonio de una periodista, la cual Jacobo le comentó algo sobre Teresa. Métanle en mente. Vez que vi a Jacobo lo entrevisté en un programa de radio que yo tenía en Radio Centro. Ese día que nos vimos me dijo, ya no aguanto a Teresa, estoy en muy malos términos con él. Y después de eso no volví a saber de él, nunca. ¿Las casualidades existen? Yo creo que no. Entonces, para ponerle más salsa al asunto, el hermano da este testimonio de algo que Jacobo le contó. Me dijo, le tengo miedo a mi esposa, Tere. Ya no duermo en la casa. Tenía como una vagoneta, una cosa así. Ya no quiero verlo, le tengo miedo. Él prefería dormir en una camioneta, una van de esa época, que dormir en su propia casa. Temía por su vida, que él sabía ya de Teresa. La usaba como cama. Y también tenía otras instalaciones con todos los servicios para llegar a dormir y no dormir en la casa principal con la señora María Teresa. Cuando Tere pues, experimentaba arranques de ira, era totalmente arrobada por ellos y controlada por esos sentimientos, se tornaba una persona muy violenta. Y el hecho es que me dijo que temía por su vida. Entonces, la asistente de Jacobo recibe una llamada de Teresa diciéndole lo siguiente. El 13 de diciembre recibe una llamada al laboratorio de parte de su esposa de Teresa, diciéndonos que él ya no iba a regresar al laboratorio, que se iban a ir de vacaciones, tenían planeado para ese fin de año ir a Campeche y después irse a la India. Entonces, seguido se le hace una investigación con aerolíneas a ver hacia dónde se fue Jacobo, y esto es lo que sucede. La policía busca en documentos de las aerolíneas, que parece que nunca había ido, ¿no? Entonces desaparece. Nunca usó el boleto, nunca llegó a Nepal, nadie lo vio llegar. A lo que iba, no llegó. Ni hay documentos de salida de él de México, también esto se investigó. No hay un documento de migración de que salía de México y tampoco un documento de arribo a Nepal. ¿Qué opinan, mi gente? De verdad que es muy extraño todo esto. Entonces, retomando sobre de que Jacobo, a pesar de ser un genio, no tenía esa inteligencia emocional, muchos dicen de que era un aspecto psicológico, ya de que su mamá falleció a temprana edad, a los 35 años, por cáncer, y de que psicológicamente él buscaba en mujeres ese vacío que dejó la mamá. Puede ser, pero ahí le ponemos comilla nuevamente eso de que a pesar de ser un genio, fallaba
en la parte emocional. Entonces, aquí se dio uno de los testimonios basado en esa carencia que tenía Jacobo. Le hicieron mucho ruido en su cerebro, justamente. Y esas cosas eran toda su relación con las mujeres, que no tuvo resuelto, nunca pudo resolver. No sabemos si la última mujer se lo llevó a la muerte por no poder discriminar con quién andaba, es la verdad. Entonces, retomemos el personaje de Teresa. ¿Qué pasó después de esa desaparición? La primera quincena de diciembre lo vieron y después ya no lo volvieron a ver. Pero a su mujer la vieron, a Teresa la vieron 8 días después, sacando cosas de la casa. Se le vio después en un banco cambiando un cheque, a Teresa se le vio después en la casa de Jacobo o de ellos recogiendo algunas cosas. En el momento en que Jacobo desaparece el 8 de diciembre, no sabemos más de él. Sin embargo, Tere aparece el 9, el 10, el 11, el 12, el 14, el 20. O sea, aparece todavía un mes después, tranquila, muy buena onda. El comandante. Casualidades. Señores, yo opino que las casualidades no existen. No existen. Y otro dato es de que ni un solo familiar de Teresa quiso participar en esta película. Ni uno. Tuvo la osadía de intervenir al teléfono de Teresa, que está prohibido, pero lo hizo. Dimos notificación al Ministerio Público para que nos diera instrucciones para poder detener a una persona que está últimamente relacionado con las llamadas de María Teresa, que es un velador de una escuela. Este velador tiene un corte paramilitar, no es normal, no es común encontrar en un velador de una escuela. Un velador de una escuela, el man tenía formación militar, tenía preparación militar, algo totalmente extraño para un velador de una escuela. De verdad que esto es una verdadera película, una película de la vida real. Las cosas que estaban sucediendo no eran para nada normales. Obviamente lo que había descubierto el señor Jacobo no lo era, y el experimento que quería hacer iba a trascender. Entonces, ¿será de que se estaba haciendo algo para evitarlo? Pues estos personajes no son para nada normales. El de Teresa, que era un tipo rarísimo, estaba como enfermo, caminaba muy raro, que era el que le hacía todos los trabajos a Teresa, no sé si los limpios o los sucios, pero sí me acuerdo que lo detuvieron. Queríamos saber su relación con María Teresa y el doctor Greenberg, cosa que negó y negó y negó hasta que paramos la investigación, que fue en 96. Ese es un sospechoso principal. Probablemente Teresa mató a Jacobo, hay que buscar a Teresa. Teresa desapareció. Y señoras y señores, y Teresa sigue fuera como si nada hubiera pasado. Ahí vemos de que un mes después de la desaparición ella regresa a la casa, va al banco, hace cosas como si nada hubiera pasado. Ella misma no hace la gestión para, hey, se perdió mi esposo, se desapareció mi esposo. Hace como que si nadie se hubiera desaparecido, como que si nada hubiera pasado. Vuelvo y le digo, señoras y señores, ¿esto es normal? ¿Son casualidades? No lo creo. No hubiera tenido ninguna involucración, ella se queda buscando igual que todos nosotros. No entiendo, bueno, por qué desaparecer y no volver a aparecer. Entonces, Teresa regresa a la casa, se lleva pertenencias. Teresa está acompañada de una mujer desconocida, rubia, la cual nadie conoce. Teresa se lleva sus pertenencias, se llevó hasta el perro, pero ni siquiera hace una denuncia de su esposo desaparecido. La madre siempre negó de que ella había visto a Teresa.
Y pues hay evidencias de que había llamadas telefónicas después de que Jaco desapareció de Teresa con su madre. Seguimos. Se le pregunta a la mamá por la hija. Dice de que no sabe nada de Teresa desde el año 1982. Pero como el teléfono de Teresa había sido intervenido, detectan de que Teresa en ese mismo periodo de la desaparición hizo 11 llamadas a la mamá. Lo que quiere decir de que la mamá estaba mintiendo, está encubriéndola. ¿Qué sabe la mamá? Porque Teresa siguió comunicándose con la mamá y la mamá dice de que desde el año 1982 no sabe nada. Entonces, como dato curioso, se sabe de que Teresa está prófuga, no está desaparecida, de que la mamá es cómplice. Pero a todo esto, como la ley respalda de que aún no existe un cuerpo, no hay un occiso, no pueden hacer nada en contra de Teresa, a pesar de ser la sospechosa número 1 junto con el celador. Pero hay algo curioso. Cuando obtienen los permisos de cateo, descubren de que no estaban los CPUs, ni las memorias, ni disquetes de Jacobo. Todas sus pertenencias sí, pero donde él tenía la información también desaparece. A continuación escuchemos. La falta de cerebro de la computadora. No encontramos ningún disquete, ningún disco compact, CD-ROM. No estaba todos los libros ni las tesis en las cuales estaba trabajando en ninguna de las casas que nosotros penetramos. O sea, si alguien roba la información es porque tenía un interés especial en las líneas de investigación que desarrollaba Jacobo. Entonces, todo esto quita de que hubiera un posible crimen pasional. No un crimen pasional, sino de que la información que estaba generando el señor Jacobo era de mucha importancia, pero ¿para quién? Haciendo un paréntesis a todo esto de la sospechosa Teresa, hacemos un viaje en el tiempo a cuando Jacobo viaja en el 1982 a la ciudad de Nueva York, y ahí es donde él comienza su expansión y su enfoque cambia totalmente, da un giro de 180 grados, donde él se comienza a enfocar en la conciencia, y él hacía un experimento con él mismo en las calles de Nueva York. ¿Cómo volaba desde Roy Young? O sea, desde que se fue a hacer el doctorado en Nueva York, mira, alguna vez me dijo, es que yo hay veces que en Nueva York salgo en bicicleta, cierro los ojos y atravieso una calle transitada por automóviles en bicicleta y sé que si no me muero, si no me atropellan es porque no me debo de morir, sino porque estoy aquí para algo. Profundo, ¿no? Entonces, siguiendo con ese paréntesis, en la siguiente nota se habla sobre el encuentro de Greenberg con Pachita, la cual era una curandera que hacía cosas que en esa época eran totalmente imposibles y hasta el sol de hoy lo son, pues ella no contaba con todos los implementos necesarios dentro de un quirófano para efectuar las operaciones que ella hacía simplemente con un cuchillo. Escuchemos. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo. Y sacaba de todo, absolutamente. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio,
contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Resulta de que ella literalmente te podía sacar la columna vertebral y ponerte otra columna vertebral y tú salías caminando. Y lo hacía con un cuchillo, solamente un cuchillo. Esto le explotó la mente a Jacobo y pasó lo siguiente. Una semana después de visitar a Pachita, Pachita le confesó que la habían estado amenazando desde la presidencia. Le decían que no podía trabajar más con él y que si lo hacían, alguno de los dos podría morir. Desde la presidencia. Y si retomamos el tema con los sospechosos, de repente sale un testigo que podría ser clave. Escuchemos a continuación. Alguien que hacía la limpieza en Boulder, Colorado, un mexicano que trabajaba en el laboratorio, un laboratorio secreto aparentemente. Y este tipo dijo que lo había visto a Jacobo en el lugar de Boulder, Colorado. Imposible, Jacobo nunca hubiera dejado esto. Y es cuando... Dato importante, jamás Jacobo hubiera dejado a la hija. Ese testigo señala que ingresa Jacobo Greenberg y María Teresa acompañados de precisamente la güera y de dos agentes del FBI escoltando a Jacobo. La güera es la chica rubia, ese personaje desconocido. Colorado. Que era un avión privado donde bajaron varios como agentes y bajaron a, según él vio a mi primo de Jackie. Se dice entonces de que ven a Jacobo bajar del avión, a Teresa, a la chica rubia desconocida, donde dos autos esperaban, uno poco alejado del otro. En uno entra Teresa con la chica y en el otro auto entra Jacobo. Como un dato curioso, el comandante Clemente Padilla, de forma extraña, fue destituido, pues empezaron a hacer una purga, una limpieza en lo que era la policía en aquel momento, y no deja rastros. Se sabe de que no estaba muerto, pero no se sabía su dirección, su número de teléfono, nada. Solamente un correo que le envía a un periodista en Los Ángeles, en el cual deja como que el enigma más grande, porque después que él le responde el correo de forma inmediata, no hay respuestas. Entonces, después de muchos intentos, de años fallidos, se da con el comandante Clemente Padilla y él mismo accede a una entrevista. Y esto fue lo que él dijo. Después del caso Jacobo Greenberg, decidí retirarme e irme de la ciudad. Que nadie me encuentre, me quise apartar de todas las cosas. Cuando damos a conocer la foto en televisión, se producen miles de llamadas, hasta que hubo una curiosa, que es el testigo Boulder. Y él me dice que trabajaba poniendo gasolina en Boulder, Colorado. Eran entre las 8:30 y las 9 de la mañana cuando aterrizó una avioneta tipo Cessna de 6 plazas y se estacionó alrededor de 15 metros de donde se encontraba esta persona. En ese mismo lugar se encontraban 2 automóviles blancos y cuando se paró la avioneta... Aquí es donde llega esa información tan importante. Bajaron a 2 personas, un hombre y una mujer. El hombre con más de 40 años, con barba. La mujer de estatura baja, morena, apiñonada. Y lo suben. El hombre al
carro delantero y a la mujer al carro trasero. Pudo reconocer a un agente del FBI llamado Rick Howard y a Marina Velasco, agente del Servicio Secreto norteamericano. Ella es güera de 35 años de edad y bien parecida. Esta podría ser la rubia, güera. Exactamente, ya diste con el clavo. Y aquí se descubre ese personaje desconocido, la chica rubia que siempre estaba con Teresa. Esa es la rubia, pero ella trabajaba para el Servicio Secreto norteamericano. Ni más ni menos. Y una técnica que utilizaba la CIA, o sigue utilizando la CIA, era utilizar agentes encubiertos para que entren en los círculos más cercanos de sus objetivos y así irlos debilitando. Escuchemos. Se enrolla con Jacobo, se mezcla con Jacobo, se casa con Jacobo y desaparece con Jacobo. Pues algo tiene que ver, por fuerzas. Ella o es dirigida o trabajada desde chavita. ¿Por qué no me da la cara? Aquí no, aquí corro. ¿Por qué corres? Entonces, María Teresa era un agente encubierto de la CIA. Teresa resultó ser una mujer que no era Teresa. Su historial no era el que ella decía que era. Entonces ya ahí de entrada tenemos algo extraño. Digamos, tenía un título que no era su título. De hecho, parece que ni siquiera su nombre era real. En 1982 desaparece del mapa de la Ciudad de México. Ella tiene una media hermana en Los Ángeles, California. Ahí se mete a la Universidad John F. Kennedy, paga el semestre, pero no asiste a clases. Y regresa a México como titulada de esa universidad. Es ahí donde se me hace curioso. Con ¿Casualidad? Congreso, ella se le acercó y empezaron una relación y de repente se casaron. De un día para el otro se casó. Ni nos invitó ni nos enteramos, ¿no? Se casó en un pueblito y se casó. Imagínate que si tú tienes a alguien que sabe de las cosas que yo te quiero hablar, que es intercomunicación, ya sea mental, a través de satélite, entonces yo lo quiero. ¿Cómo lo quiero? A cualquier precio lo quiero. Entonces te tengo que mandar a alguien para que te domine, que te empiece a ablandar y luego aparecer yo como fuerza y lograr mi objetivo. Would not be the first. Qué triste sería esto. Pero queda una vez más demostrado de que las élites hacen lo que ellos dicen que deben hacer para lograr sus objetivos. Y no importa aquí si se separa una familia o en este caso un padre de su hija para lograr el cometido. Entonces, como un dato más que curioso, la CIA, después de décadas de estar acumulando información extraoficial, desclasifica muchos documentos entre ufología y lo que eran avistamientos y demás, pero entre esos documentos estaba el estudio e investigación que estaba haciendo el profesor Jacobo en aquella época. ¿Por qué la CIA tenía estos documentos como de seguridad nacional, como algo clasificado? Entonces, ¿será que sí era cierto de que María Teresa era un agente de la CIA encubierto? Hasta el sol de hoy, en este año 2024, en las vísperas de su desaparición, aún sigue siendo un enigma. ¿Qué aplica este dicho? Quizás
No hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahí se las dejo. Chao, chao.